Empezar con una diapositiva que a alguno que no la haya leído nunca le va a llamar la atención. Las cédulas y órdenes del rey son hostias por consagrar. Esa frase, escrita por Francisco Mamés y Piquer, un personaje que envían al Perú a buscar dinero para la creación del Monte de Piedad de Madrid, a mí me sorprendió la primera vez que la leí. Pero resulta que el tema que me interesa a mí mucho ahora, que son las denuncias de corrupción, me lo encuentro en más denuncias de corrupción. Me lo encuentro que está a finales del siglo XVIII y, hablando con Pilar, me dice que también en Quito esa expresión abundaba. Claro, eso está sacado de un texto de 1714, pero si estuviera aquí el profesor Manuel Herrero, diría que, bueno, magnífico ejemplo de las monarquías policéntricas, en donde en cada centro de poder hay, y más en los Pirineos americanos, una autonomía de gobierno muy superior a la que pensábamos. Y parece ser que todo se resuelve en la corte. Y no siempre es así. Y la frase esa creo que lo resume. Mejor explicada aparece de otro texto, si se dan cuenta, el anterior, era de 1714, pero el mismo autor dice, bueno, en ese texto habla que lo poco que yo he comprendido de este reino no se hace sino lo que manda el virrey, que las cédulas del rey no se obedecen si el virrey no quiere, porque dice que son hostias por consagrar. Es decir, aquí todo depende de la santísima voluntad del virrey. Estamos hablando, en términos políticos, de un poder mucho más autónomo de lo que suponíamos. Segundo texto que les traigo a colación, que me parece también segunda reflexión, es una carta de un oidor dirigida al consejero de Indias Pedro Gamarra, a su amigo, que dice lo siguiente: en esta tierra está arraigado el predicamento de hombre de menos valer quien escribe a su majestad los excesos que suceden. ¿Qué está explicando? Está diciendo que, porque nosotros, volvemos a lo que decía antes, operamos con documentos y decimos, hombre, hay determinadas coyunturas que llegan pocas denuncias al Consejo de Indias. Hay una explicación de por qué las denuncias no llegan. Está mal visto y hay más factores, evidentemente. Las denuncias no llegan, entre otras cosas, porque primero hay muchos mecanismos que las cortocircuitan, que impiden que lleguen, y porque además, socialmente, está mal visto que alguien que se salga del engranaje, por ejemplo, del engranaje de la corrupción, plantee denuncias ante el Consejo de Indias. En ese contexto, los virreyes, en el 17, y esto no lo digo yo, podía poner cientos de documentos de donde está extraído esto, y podrían ser 2 diapositivas más, con más espacios de enriquecimiento ilícito, no voy a entrar en el tema de corrupción, en el debate, porque nos llevaría toda la mañana. Si quieren, después del coloquio, como vamos a tener tiempo, en el coloquio pues lo hablamos, ¿no? Ahí tienen una pequeña nómina de cómo se enriquecían los virreyes. Bueno, dando cualquier nombrado en Madrid para ejercer un corregimiento en América, tienen que pagar a veces hasta el doble de lo que le había costado en Madrid. Y eso tiene una implicación muy clara, y es que el coste de un corregimiento, una alcaldía mayor en Nueva España, cuesta una fortuna a quien la compra, sobre todo a partir de 1674, y el problema que hay es la amortización del capital invertido, que recae ¿sobre quién? Sobre los indios normalmente, con los repartimientos de mercancías, con los abusos sobre la población, a la que tienen que obtener ese dinero, porque hay un ejercicio matemático que es muy simple. ¿Cuánto cobra de salario un corregidor que sirve 5 años? ¿Y cuánto le ha costado el puesto? ¿Y cuánto le ha costado lo que paga el virrey? Sumen y resten, y la diferencia que le sale es brutal muchas veces. ¿Dónde está la ganancia? En la corrupción, en el abuso, en los excesos. Bueno, proveer cargos de forma interina, previo pago de su importe, participar
en el contrabando, comerciar a través de testaferros, en fin, pueden leerlo por ahí. Cobrar salarios de muertos, es decir, de militares que han muerto hace 100 años y que siguen cobrando los sueldos. Se imputan el sueldo. Cobrar de las plazas supuestas. Ese mismo sistema existía en España, en los cargos militares. Las plazas supuestas eran simplemente aquellas plazas que estaban en el papel, pero que no había ningún soldado que las ejerciera. Pero se cobraba el sueldo del soldado, del oficial. Es decir, plazas ficticias. Es decir, es otro ejemplo, uno más, de los múltiples mecanismos por los que se valían para enriquecerse. Otro, que es quizás de los menos estudiados, es cómo intervenían en los contratos de asiento de suministro a las capitales virreinales. Aquí se habla del asiento de la carne, se ha hablado del asiento de la nieve. Bueno, intervenir en esos contratos era otro mecanismo. Las obras públicas construyeron una muralla que valía 20.000 ducados a efectos de la corona, pero que a lo mejor había costado 5.000, otros 15.000 iban a parar al bolsillo del virrey. Bueno, y ya mantener en palacio casas de juego. Bueno, insisto que esto es una breve nómina de los mecanismos de enriquecimiento ilícito, que podía poner 3 diapositivas más con muchos más mecanismos que existían. Pero claro, aquí hay que hacer nuevamente una cuenta. La diferencia entre los gastos que el virrey tenía para ser virrey y lo que percibía de salario a lo largo de un trienio. Un virrey en el Perú, en Nueva España, cobraba 20.000 pesos anuales. En el Perú 30.000, que luego se subió a 40.000. Pues tenían que pagar la media nata. La media nata es la mitad del sueldo de un año. Con lo cual, un virrey que a lo largo de 3 años iba a cobrar 50.000 pesos, ¿cómo volvía a España con 2 millones de pesos? O sea, esto es ejercicio de matemática pura y de uso de sentido común, no más. Pero tenían que pagar el viaje de ida y de vuelta, y eran viajes muy costosos. Esos son los gastos. Y una vez en el virreinato tenía que hacer regalos, ¿a quién? A los consejeros de Indias, chocolate, al rey y a la reina, perlas, joyas, dinero, etcétera, y a quien había ejercido labores de patronazgo en su nombramiento, que había que abonarlo. Es decir, el sistema debía estar perfectamente engrasado. Es decir, que había que engrasar las relaciones con Madrid, pero también había que engrasar las relaciones en la capital virreinal, en los 2 sitios, no solamente con Madrid. Y en ese engrase de relaciones con los poderes locales, hay que hacer una reflexión primera, una consideración, y es que un virrey tenía siempre un gobierno temporal, de 3, 5, 6, 8 años, algunos lo alargó más tiempo. Y hay un choque de estructuras entre un cargo temporal, como es el del virrey, y estructuras permanentes, como son las de la audiencia, el cabildo civil, el cabildo eclesiástico, la Inquisición, el consulado de comerciantes, los oficiales de la Hacienda, y no solamente de las cajas reales. Hay que tener en cuenta que en Lima, sobre todo a partir del 17, y en México, existe el Tribunal Mayor de Cuentas. Es decir, no estamos hablando ya de las cajas reales, sino del organismo fiscalizador de las cajas reales. Por tanto, hay que negociar. La historia de cualquier virrey se habla siempre en términos de gobierno, pero creo que una de las cuestiones claves es cómo es el consenso, negociación o disenso con esas estructuras permanentes, fundamentalmente con la audiencia. Entre otras cosas porque de la audiencia puede salir quien luego te va a juzgar en el juicio de residencia y procura llevarte bien, que es lo mejor. Y entre otras cosas también porque la audiencia, aparte de tener, como sucede en Castilla, un poder judicial, tiene también poder gubernativo. Y ahí hay un conflicto de jurisdicciones muchas veces y un conflicto de competencias. Por tanto,
ese encaje de estructuras siempre es complejo. Un virrey hábil debe de negociar, debe de consensuar con esas estructuras permanentes. Bueno, en la época que les voy a presentar y que estoy estudiando, que es el último tercio del siglo XVII, primeros años del XVIII, las denuncias de corrupción, a pesar de lo que se impiden que lleguen, proliferan. Y los términos que se utilizan son los que tienen en pantalla. Pero voy a insistir en dos de ellos que están en negrita. A pesar de que la historiografía lleva años negando el uso del término corrupción en la época, les podría inundar de documentos en los que se habla de corrupción y corruptelas. Finales del XVII, principios del XVIII. Abierta, clara y contundente. Más allá del debate de que no existe. Yo, si quieren, a partir de ahora empiezo a hablar de enriquecimiento ilícito. Dejo la palabra corrupción. Pero es que las denuncias son clarísimas y contundentes. Y tercero, que se me ha olvidado subrayarlo, los provechos, que son de lo que se aprovecha el virrey para lucrarse. Ese es el tercer elemento que aparece mucho en esas denuncias. Bien, y voy ya llegando a la coyuntura que le voy a hablar ya a principios del 18. El cambio es muy importante en 1714, entre otras cosas porque el que había sido factotum, José Grimaldo, mano derecha del embajador francés Amelot, mano derecha de la reina María Luisa de Saboya, es cesado al crearse la Secretaría del Despacho de Indias, entre otros elementos, que va a dirigir José Tinajero de la Escalera, que por cierto era un antiguo maestre de plata de Indias, que se colocó en Madrid comprando el puesto y que se hizo el más poderoso en la época. Va a ser ministro. Bien, la época es compleja porque a nivel de gobierno no hay un gobierno del rey, hay una poliarquía en la que hay poder de decisión más poderoso del rey que el rey por parte de la reina, de una señora que, como no tenía cargo burocrático, no nos vamos a encontrar documentación. Ven lo que les decía antes, la princesa de los Ursinos, como no era camarera mayor de la reina, pero ¿qué documentación ha generado más allá de las cartas que cruzó con Madame Maintenon? Bueno, pues esfuércense mucho en buscar documentos de ella firmados por ella, más allá de sus cartas y las cartas que se conservan en París en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Otro personaje fundamental, los distintos embajadores de Francia. La tesis que está ahí puesta fuera de Guillaume Anotin revela muy claro el papel fundamental que tuvo Michel Amelot, el embajador francés. Por tanto, rey, reina, princesa Ursino, embajador Grimaldo, el principal, y el Consejo de Indias. Y el Consejo de Indias en proceso de marginación. En esta época está cambiando la estructura de gobierno de la monarquía y los consejos están siendo relegados a función judicial, y eso no se puede olvidar. Y pierden peso político. Ese es el primer factor que condiciona esta coyuntura. El segundo factor que condiciona es la venalidad, y ahora le explicaré. La venta de la justicia. En el caso de la compra de oficios de oidores en América, los intereses de todos los naturales de Perú y de México y de Charcas y de Guatemala, que al poder comprar el puesto, al poder comprar que se pueden casar con naturales de la jurisdicción, van a defender más los intereses de sus redes clientelares que de lo de la justicia. Y tercer factor, los intereses comerciales de Francia. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues aprovechando que don Luis XIV apoya a su nieto en la guerra de sucesión, maravilloso, como yo lo voy a apoyar, voy a hacerme con el control del comercio, del oro y sobre todo de la plata en el Mar del Sur y por supuesto también en Nueva España. Esos son los tres factores que condicionan la coyuntura. La venalidad es clarísima, la venta de justicia, de plazas de justicia, de oidorías y alcaldías del crimen a partir de 1683,
Pero es que a partir de 1707 se empiezan a vender plazas en el Consejo de India de consejero de India. Y es la oportunidad de muchas familias de las élites de Perú y México de colocar en el Consejo a alguien que ya directamente proteja sus intereses. Y incluso se llegan a vender las plazas de fiscales. Claro, que el fiscal que es el que debe defender lo público. O sea, la coyuntura, como ven, es compleja. Una nómina muy breve de los consejeros de Indias criollos que se colocan como jueces en el Consejo de India. Así que cuando uno vea luego sentencias del Consejo de India de juicio de residencia, tengan en cuenta que quién le ha juzgado. Ahí tenemos a don José Munibe, miembro de una saga de Munibes impresionante. Su hermano, asesor del virrey Diego Ladrón de Guevara, pues se está robando en Lima a mano armada, asaltando medio Perú, pero tiene un protector en el Consejo de India, está su hermano. Mírenlo. No voy a hablar de cada uno de ellos porque me llevaría entonces una hora, ¿no? Pero ese es un primer elemento. El segundo elemento, los fiscales. En 1711, qué curioso, uno de Nueva España y uno del Perú se colocan en el Consejo de Indias, por el mismo mecanismo de comprar las plazas de fiscales. Gonzalo Ramírez Baquedano luego va a ser consejero en 1718, o sea que ahí tienen un mecanismo de incorporarse al corazón del centro de decisión judicial y también político en estas fechas, pero menos ya subordinado a la Secretaría del Despacho en esta coyuntura. Y como les decía, tercer factor, los intereses de Francia en el comercio para controlar a los virreyes. Miren los virreyes nombrados a principios del 18. El duque de Alburquerque no va en navíos españoles, viaja a Nueva España en navíos de Francia. Y su nombramiento se ha gestado en París. El marqués de Castel dos Ríos, virrey del Perú, había sido embajador en Francia. Y don Luis XIV le manda para allá porque hay que defender los intereses comerciales y el contrabando y todo de Francia en el Mar del Sur. El duque de Linares, que había sido primero nombrado virrey del Perú y que luego se le cambia a Nueva España, pues pasa por París antes de partir. ¿A qué? Lo verán ahora, ¿qué pasa? ¿A qué va a París antes el duque de Linares? Y por último, el príncipe de Santobono, pues en su nombramiento interviene una señora directamente, la princesa de los Ursinos, que condiciona también su nombramiento y que, como todos sabemos, responde a esos intereses de Francia. Así que esa es la coyuntura. Y en esa coyuntura, pues me parece que esta frase que hay aquí de la princesa de los Ursinos me parece maravillosa para explicar cómo funciona en la época el sistema de nombramientos virreinales. Dice, y de todo tipo, vos me responderéis que yo debía aplicarme el mismo consejo y no vender más los cargos y los virreinatos del rey de España sin que lo sepa. Creo que al fin será necesario que me decida a no robarle más. Tiene demasiada necesidad para pagar a sus tropas. Maravilloso, maravilloso. Yo, si quieren, luego al final, si nos queda tiempo, les muestro algunas ventas de virreinatos o intentos de compra de virreinatos, que hubo intentos, y ya no sé si los que nombraron fueron venales o no, es decir, fueron por dinero o no. Eso se mueve en esferas de secreto. Bueno, llegamos a la coyuntura de 1709. ¿Qué pasa en 1709? Pues pasa que ya ha llegado la corrupción en América a límites insospechados y el señor Amelot, la princesa de los Ursinos y la reina, pero sobre todo Amelot y Luis XIV, deciden, vamos a poner coto a esto. ¿Y cómo vamos a poner coto a esto? Pues con un mecanismo que se diseña nuevo, que es, vamos a dejarle, aparte del salario, que los que vayan a América se aprovechen de cantidades superiores
¿eh? ¿Para qué? Pero ya reguladas para que así no roben demasiado. Es decir, vamos a poner un límite a la corrupción, favoreciendo la corrupción. Me parece maravilloso la estrategia planteada. Es decir, cortamos la corrupción pero la permitimos. ¿Bien? Entonces, esa solución que se propone desde Francia se plasma y ya entramos, después de mi larga disertación previa de hablar de todas estas cuestiones, ya entramos en los dos casos específicos que le quería mostrar. Pero, insisto, es una propuesta política diseñada en Francia y que se articula para intentar frenar el robo, año 1709. En definitiva, se trata de pactar la corrupción. Yo por eso titulé el texto de esta ponencia, Pactar la corrupción. Se ha resuelto llamar a los dos virreyes y fijar los aprovechamientos de sus sucesores, de manera que tengan asegurado enriquecerse sin faltar a su deber. Es decir, vamos a poner un límite de enriquecimiento. Amelot reconoce que este no es el medio más seguro para contener la codicia en sus justos términos. No encuentra nada mejor que hacer siempre que se escoja a aquellos sujetos que se crean más virtuosos. Es decir, vamos a regular los aprovechamientos muy por encima del salario. Recuerden que 3 años eran 90.000 pesos. Vamos a llevarlos mucho más allá, que se aprovechen de eso y así limitamos la corrupción. La pregunta, y la lanzo porque yo no tengo la respuesta, es si eso realmente la frenó o la catapultó. Esa es la pregunta. ¿Por qué en 1709 cambia el sistema de designación de virreyes? El problema es muy claro. Hoy en día se conserva en pie el convento de San Francisco en Lima. Y en las instrucciones que se le dan al duque de Linares en 1709, se dice textualmente que la condesa de la Monclova, esposa del anterior virrey, y su hijo, por su insaciable codicia, tienen hasta 14 millones de pesos en oro ocultos en el convento de San Francisco de Lima. Claro, Monclova había sido virrey en Nueva España, tuvo un largo mandato en Perú, lógicamente, pudo acumular esa fortuna. Otras fuentes hablan de un mínimo de 8 millones de pesos. Nadie sabe lo que tiene. Y se le encarga al duque de Linares, que iba a ir inicialmente como virrey del Perú, luego fue a Nueva España, de que por lo menos le envíe 1 millón de pesos, quítele 1 millón de pesos a estos que lo tienen ahí escondido en el convento y mándennoslo, que no hacen falta para la guerra. Ese es el origen del problema, del cambio de estrategia en el nombramiento de los virreyes en 1709. Ahí está el origen, en que el duque de Linares se sabe por múltiples fuentes de información que tiene millones de pesos en San Francisco. Y ahora una reflexión metodológica nuevamente, y perdonen mi obsesión con la metodología, para los historiadores. El juicio de residencia de Monclova lo declara libre de cargos. Tomen nota. Así que no voy a hablar mucho del tema, pero un libro reciente se ha entretenido en hacer un estudio y claro, todavía estoy en fase de alucinación tras intentar leerlo, haciendo un estudio de las sentencias de oidores de América que fueron declarados libres o que fueron declarados culpables con 35, 75 o 5 cargos. Pero sí que ese no es el problema. El problema es cómo funciona el mecanismo de control. El problema es cómo funciona el juicio de residencia. Es decir, y aquí lo tienen clarísimo, un señor declarado libre, con 14 millones de pesos, entre 8 y 14, allí con los monjes, en vez de con la túnica de monjes, con armamento, lógicamente, para vigilar que aquello no se extravíe. Bueno, y entramos en los dos virreyes y voy muy rápido para concluir. No sé cuánto tiempo me queda, Pilar, pero... ¿Cuánto? Vale, gracias. Bueno, ahí tienen los primeros virreyes del siglo XVIII, me he ido hasta los últimos, y los que están en verde son los que marcan el cambio
de 1709, el duque de Linares, que como digo, primero fue designado virrey del Perú, pero él quería ir a México, porque había menos distancia, y por otras razones, y el príncipe de Santo Bono, sobre el cual iba a hablar mucho, pero como está aquí Valentina, que va a hablar monográficamente sobre él, pues yo me voy a callar, voy a hablar muy poquito. Esos dos nombramientos responden al cambio de 1709 de los aprovechamientos por encima del salario. Se los presento, y son estos dos señores, el de la izquierda como necesitara champú, como anoche necesitaba algún colega por aquí, para peinarse, el duque de Linares, pues la verdad que complicado, ¿no, Miguel? Bien, aquí tenemos a los dos virreyes, y miren la diferencia aquí en esa diapositiva. La mayor parte de esas negociaciones para nombrar los virreyes a los dos se resolvieron en la esfera de lo verbal y de lo secreto. Las dos. Así que vamos a ver muy rápida una y otra. En primer lugar, el duque de Linares, en otra foto, en otro retrato que se hizo hacer, es el primero del que les voy a hablar. ¿Quién interviene en su nombramiento? La reina, le suena ya, la princesa de los Ursinos, José Grimaldo, y José Grimaldo es el secretario del despacho de Hacienda y Guerra. Y José Grimaldo es el que le envía al Consejo de Indias lo que él quiere. De todo lo que llega de América, de denuncias y demás, él manda lo que quiere, él lo filtra todo, y al rey le eleva lo que quiere y al Consejo le manda lo que quiere. Él decide políticamente. Este es el actor principal, junto con la reina y la princesa de los Ursinos, que forman un triunvirato. Es el que la comunicación política la cortocircuita cuando quiere y como quiere. Pero lo contradictorio es que él no es el responsable de Indias. El responsable de Indias es el marqués de Mejorada, que es el secretario del despacho de todo lo que no es guerra y hacienda. Miren la contradicción. O sea, no es el competente, pero él es el amigo del embajador Amelot y él es el amigo, es la mano derecha de la reina. Y un cuarto interventor, que es el embajador de Francia, Michel Amelot. Así que tienen los actores que intervienen en el nombramiento del duque de Linares. Bueno, pues lo que les decía antes, contexto político, negociado en Francia su nombramiento. ¿Por quién? Pues por el secretario de Estado de Marina de Francia, por Chantrenne. Negocia en Francia un nombramiento de virrey de España. Es interesante. No se negocia en Madrid. Bueno, en esa negociación se permiten utilizar los navíos de Francia para despachar al menos uno anualmente, pero para que vaya, no vaya para Sevilla, sino para Francia. Embarcar en la escuadra de Francia el oro y la plata, que hubiese en Portobelo, todo en navíos de Francia, no vayan a confundirnos. Así que lo del monopolio comercial en estos años de América es el chiste más extendido que hay en la historiografía reciente, ¿no? Es decir, que no hay monopolio por ningún lado. Pero es subraya en rojo dos elementos. Facultad para cobrar en Perú los sueldos que se le deben de cargos anteriores, según las certificaciones que tuviere o según una simple relación. Es decir, haga usted una lista de lo que se le debe y se le pagan en las cajas reales de Lima. Pero la lista la hace él. Ahí está el aprovechamiento. Ponga usted lo que quiera. Y también gozar de una serie de provechos legítimos. ¿Cuáles son? No los especifica. Aprovéchese de una serie de cuestiones. Bien, mayo de 1709. Iba a Perú. Pero se cambia el nombramiento en mayo de 1710 hacia Nueva España y nuevos actores intervienen en la negociación. La reina, la princesa de los Ursinos y José Grimaldo, ya lo he explicado. Y le dan, esto lo publiqué en un libro mío que se llama Necesidad y Venalidad, y no voy a extenderme mucho porque se puede leer ahí, solo que voy a matizar algunas cuestiones importantes. Le dan
38 papelitos en blanco, con títulos nobiliarios, llaves de gentilhombres de cámara, le dan de todo, más 37 grados coroneles, grados de militares, de generales, mariscales de campo, brigadieres, etcétera, que en España no se vendían y se vendieron allí, y que yo he podido calcular que valían entre 9 y 10 millones de reales. Entre 9 y 10 millones de reales, con datos precisos. Eso significa que el duque Linares va a América, a Nueva España, y lleva en blanco para poner el nombre por valor de 9 o 10 millones de reales. Y eso lo puede dar de gracia, graciosamente, repartir o beneficiar, vender. O sea, puede hacer lo que quiera. Aquí tienen el aprovechamiento. Una parte luego la tiene que mandar a la reina, que le gustan mucho las joyas y el adorno de su cuarto, y a la princesa de los Ursinos le gustan mucho más todavía. Y le gusta mucho más el dinero. Entonces, les puedo documentar los envíos luego de ese dinero a España, sin problema. No todos. Y una parte es para él y otra para la Cámara de la Reina. Y lo más interesante de todo, de eso don Felipe V no sabe absolutamente nada. Nada. ¿Quién ha nombrado al virrey? ¿Felipe V? Pues sí, eso dice el papel. Falso. Lo ha nombrado la princesa de los Ursinos, la ha nombrado la reina y la ha nombrado José Grimaldo. Esos son los que han intervenido. Bueno, él llega a Nueva España y tiene que devolver lo que ha negociado. Y entonces envía a la reina abanicos, perlas y dinero procedente del beneficio de esos títulos en blanco, pero también dinero que no procede de eso, de otras cosas que le ha vendido. Le manda de todo. Le manda regalos a la princesa de los Ursinos, le manda dineros a Grimaldo, o sea, quien te ha patrocinado, a tus patronos, le devuelves el favor. Y a un consejero de Indias, el marqués de Miana, le interesa estar bien con el Consejo de Indias, que es quien luego va a hacer el juicio de residencia. Voy muy rápido. ¿Cuánto se aprovechó personalmente el duque de Linares de toda aquella, de esos 10 millones de reales? No lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que antes de irse a Indias hizo un testamento en Madrid que he localizado, y miren quién son sus testamentarios. Un tal Sebastián García de Romero, un italiano, el marqués de Monteleone, de Monteleón. ¿Y quién es el marqués de Monteleón? Un consejero de Indias. O sea, deja aquí como uno de sus albaceas testamentarios al marqués de Monteleón, que es un consejero de Indias. O sea, ya tiene al marqués de Miana, antiguo asentista, al marqués de Monteleón, diplomático, ya consejero de Indias. Ahí tienen a estos dos. Y él lleva a México a su mano derecha, llamado Francisco Págave, sobre el cual, si alguien quiere hacer una tesis doctoral, se pueden hacer dos tesis doctorales. Miren su testamento antes de partir hacia Nueva España, a quien designa como testamentario: a Sebastián García Romero, del Consejo de Hacienda, el mismo, y al marqués de Monteleón. O sea, se aseguran que en el Consejo sus amigos estén protegiendo sus intereses. Bien. Bueno, ¿cómo se trabaja? Aquí tienen cómo se trabaja. Al marqués de Miana, al consejero de India, le atenderé, como lo he hecho hasta aquí. Y ya le he enviado regalos y, como recomendado de vuestra señoría, pues me hacen digno de estimación de todo aprecio. Es decir, voy a seguir mandándole regalos a Miana, que me interesa. Bueno, voy concluyendo, porque esto se lo dejo a Valentina. El príncipe de Santobono. El príncipe de Santobono va de virrey al Perú. En septiembre de 1712 negocia una serie de condiciones, y su condición es que, fundamental, es que cuando llegue a Perú, a los 3 años se le den de las cajas de Lima 600.000 pesos, que saca, y que está constatado que lo saca, los 600.000 pesos. Y además facultad para indultar el contrabando a cambio de un tanto por ciento para él. O sea, yo hago indulto a los contrabandistas, los indulto y me llevo un tanto por ciento. Y además vender títulos de Castilla y tal, voy muy rápido. Y además
en julio de 1714, después de ir, otra condición más. Majestad, déjeme que lleve un patache, un barquito, con 300 toneladas de frutos de la tierra de Andalucía para sufragar los gastos del viaje. Maravilloso, ¿no? Porque así, llevando yo materias ilícitas para allá, pues las vendo allí. O sea, empieza a comerciar antes de ser virrey. Este es de nota, ¿eh? Y luego, ¿esto cómo se disimula? Pues cuando se le dan los pagos en Lima, pues diciendo que ese dinero procede de particulares encargos y reservados negocios que le tiene fiado el rey, de reservados fines secretos, que os tengo comunicados, es decir, fines secretos, todo etéreo, todo, bueno, no se sabe muy bien de dónde viene. Viene del pacto por el cual se le nombra. La pregunta del millón es, ¿tan solo se aprovechó de los 600.000 pesos pactados? No. La prueba del millón, la prueba está ahí. Cuando abandona Perú, él deja a 3 personas de su confianza para que sus negocios e intereses allí se los gestionen. Su secretario Melchor de Paz, Virginio María Grita y Bernabé Felipe de Aragón. Está en rojo Bernabé Felipe de Aragón, porque es un contrabandista. Es decir, es un contrabandista que había sido ya indultado 2 veces por contrabando, indultado 2 veces en el Consejo de Indias por contrabando. Bueno, tu hombre de confianza es un contrabandista, pues la verdad es que las circunstancias son un poco... Y última diapositiva, y ya me callo. 2 consideraciones finales, porque son 2 textos que vuelven a mi discurso inicial, el que hice previo antes de empezar la exposición en tiempo, sobre la metodología de investigación. La primera dice: los virreyes se suceden los unos a los otros con la primera atención a los intereses de los ministros togados en estas partes, para que no den cuenta y callen los absolutos de sus gobiernos. Eso quiere decir que cualquier estudio virreinal no se puede hacer solo sobre la figura del virrey, sino sobre su entorno político, sobre los actores locales, sobre los agentes que intervienen en la esfera local y en la esfera de Madrid. Tiene que ser un enfoque de muchos personajes y de muchos actores interviniendo. Es decir, ese texto lo deja clarísimo. Segundo texto, me parece maravilloso, porque el duque Linares dice que, bueno, que le hagan la residencia, dice, y que sea castigado, porque mi residencia se haga sin haber hecho yo negociación para la nominación de ministro que la hubiese de tomar, como lo han usado todos mis antecesores. Todos los que me han precedido en el cargo negocian quién les hace el juicio de residencia. Entonces, aquí tenemos nosotros que nos ponemos el traje de historiador, cogemos el juicio de residencia, lo bendecimos y nos creemos todo lo que pone. Está diciendo que también se negocia quién te va a juzgar. Por tanto, creo que estos 2 textos son 2 invitaciones a las consideraciones que planteaba al principio, de que cualquier análisis de un virrey debe hacerse desde una perspectiva mucho más amplia de la propia figura del virrey.